La paz de Dios, chicos, el Señor les bendiga. Yo soy la hermana Sheina. Hoy es jueves. Vamos a orar porque la enseñanza que tenemos el día de hoy es de suma importancia para nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por tu amor, por tu presencia y tu ayuda. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú llenes nuestro corazón a través de tu palabra. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Bueno, chicos, el día de hoy, jueves, vamos a ver una enseñanza importante. La verdad es que lo que pasó el día de hoy es muy extenso, es muy largo. La base bíblica que yo te voy a dar solamente es una parte. Recuerda que en tu cuadernillo tienes otra parte, o quizás más versículos que tengas que estudiar. La verdad es muy extenso. No solamente abarca un solo evangelio, sino que abarca algunas partes de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero hay una parte también muy, muy importante que si no la puedes leer en este momento, léela con mucho más detenimiento en otro momento. Y voy a compartirte mi pantalla para que podamos empezar a estudiar la clase del día de hoy. El día de hoy es conocido como el jueves de comunión. Jueves de comunión. A lo mejor también vas a escuchar que es conocido como el jueves de la mesa del Señor o, bueno, a lo mejor puedes escuchar también algunas palabras como el jueves de la traición. O sea, hay algunos otros sinónimos, pero vamos a ver qué sucedió en un día como hoy. La base bíblica está en Marcos 14 del 12 al 50, en Juan 13 del 1 al 5. Hay algunos, te decía yo, algunos otros más versículos. Si eres muy pequeño o no sabes leer con mucha fluidez, yo te recomiendo que tengas una audiobiblia. Ahora en los celulares es muy fácil tener audiobiblias y entonces puedes escuchar con el teléfono o con tu tableta, puedes escuchar la palabra del Señor y de esta manera puedes también aprender. Este día, ¿te acuerdas que ayer vimos que el Señor estaba en Betania, que se aprovechó para pasar últimos momentos con sus amigos, con las mujeres? Pero el día de hoy el Señor se concentra en pasar tiempo con los discípulos. Vendrían cosas muy difíciles para ellos y el Señor se quería asegurar que estuvieran listos, muy listos para lo que venía. El Señor regresa a Jerusalén y le dice a dos de sus discípulos: vayan a preparar la Pascua. La Pascua todavía no se celebraba, todavía faltaba un día para celebrarse, pero el Señor quiere adelantarse para celebrarla con sus discípulos porque después ya no iba a poder celebrarla. Ellos se reúnen en un lugar donde tienen ya todo preparado y en lo que todas estas cosas están pasando, en lo que los discípulos están consiguiendo, bueno, preparando todo en el lugar, está sucediendo en otro lugar algo terriblemente espantoso. Judas, que era un discípulo del Señor, va con los sacerdotes, con la gente del templo. ¿Te acuerdas que el martes te dije que era la última vez que los veíamos en modo pacífico? Bueno, pues Judas va y les hace una pregunta horrible y les dice: ¿qué me van a dar si yo se los entrego? Y le dan a Judas el pago por un esclavo, por un pago común. Tampoco crees que le dieron muchísimo dinero a Judas. Le dieron un poco de dinero, 30 monedas, y le dijeron, se pusieron de acuerdo de la manera como lo iban a entregar. Obviamente, como acuérdate que esta gente tramposa no quería que el pueblo se diera cuenta que ellos tenían algo que ver, entonces ellos no iban a ir. Por eso pactaron que la gente que fuera, quizás era gente que no conocía personalmente al Señor. Vamos a ver ahorita también en qué momento fue. Y entonces pactaron con Judas una señal para que pudiera entregarlo. Ahorita vemos eso. Mientras, en el lugar donde el Señor Jesús ya estaba celebrando con sus discípulos, Él les da una lección enorme acerca del servicio. El Señor les empieza a lavar los pies, toma una bandeja con agua y empieza a lavarles los pies. Este era un trabajo muy común. Como ellos andaban en las calles pues con polvo, y en ese tiempo todo el mundo usaba sandalias. Cuando tú llegabas a la casa de cuando tú llegabas de visita a una casa,
te lavaban los pies para que te sintieras más fresco y más cómodo. Esa tierra es una tierra donde hace mucho calor, entonces al lavarse los pies, bueno, el visitante se sentía mucho más fresco. Además que era una medida práctica de no meter el polvo a las casas, sino que les lavaban los pies y ya podían estar con libertad en las casas. Las casas, pues obviamente se ensuciaban mucho menos, ¿verdad? Esa era también una medida práctica. Pero este trabajo lo hacían los sirvientes, lo hacían los esclavos. Pero en este momento, quien se pone a hacer este trabajo es el Señor. Y Pedro, que era un discípulo muy, muy decidido, le dice, no, 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 tú no vas a hacer esto conmigo, tú no eres mi sirviente. Pero el Señor les dice que es necesario que ellos aprendan a servir, porque en el reino de los cielos, el que quiera ser importante tiene que ser un servidor. Es muy diferente a las cosas como ocurren en la tierra, les explica el Señor. Y allá en el cielo, el más importante es aquel que sirve. El Señor Jesús también habla acerca de lo que nosotros conocemos como la mesa del Señor. Ellos estaban en ese momento celebrando la Pascua, acuérdate. La Pascua era la fiesta donde ellos recordaban haber sido liberados de los egipcios, donde ellos recordaban que el ángel de la muerte no mató a los niños judíos. ¿Te acuerdas de todo eso? Puedes leerlo en el Éxodo. Esa era la fiesta que se estaba celebrando. Pero en este momento el Señor hace una nueva enseñanza, celebra la Pascua con ellos, les dice también que Él va a morir y les dice también que hay alguien dentro de sus amigos que lo va a traicionar, que lo va a entregar. Ahí estaba Judas. Judas estaba ahí. Judas escucha esto que el Señor está diciendo. Terminan la cena. Ellos tenían unas formas de hacer las cosas muy, muy específicas y cantan después de haber cenado. El Señor les dice muchas, muchas cosas. El Evangelio según San Juan nos dice más o menos todo lo que les platicó. Estuvieron quizás muchas horas ahí platicando con el Señor Jesús. El Señor quería darles las últimas enseñanzas antes de que Él se separara de ellos. Iban a atravesar por momentos muy difíciles y entonces el Señor quiere asegurarse que estén listos. Es enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. Platicó mucho con ellos, oró con ellos, estuvo orando con ellos y quiero darte una buena noticia porque en esta oración el Señor también oró por nosotros. Tú puedes leer esto en San Juan capítulo 17. El Señor ora por sus discípulos, pero también ora, dice el versículo número 20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así que el Señor estaba orando por nosotros, los que ahora hemos recibido el mensaje de salvación por la palabra de alguien, la palabra de Dios, claro, pero la palabra que alguien nos compartió. Cuando terminaron de cenar, el Señor les dijo, vamos a un lugar para que me acompañen a orar. El Señor sabía lo que se acercaba y estuvo orando con mucha tristeza y con mucha angustia. El Señor suplica, el Señor ora y le dice a su Padre, Padre, no me dejes sufrir, no me dejes que yo pase por esta situación tan terrible, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. El Señor estaba tan angustiado, tan ansioso no me refiero a como que quisiera que llegara algo pronto, sino todo lo contrario. Cuando platicamos, cuando estamos esperando que pase algo difícil, nosotros tenemos ataques a veces de ansiedad, o sea, que como que empiezas a temblar, como que empiezas a pasar te duele la cabeza o te duele el estómago, que no son dolores reales, sino que son parte del ataque de ansiedad. Y quizás el Señor estaba experimentando algo como esto. Dice que Lucas capítulo 22
versículo 44 dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. El Señor estaba muy angustiado, pero oraba. Él sabía que en medio de la angustia, lo único que podría fortalecerlo era orar al Padre. Padre celestial, decía. Padre celestial, y oraba. El Señor oró. Le pidió a algunos discípulos que oraran con él, pero los discípulos, como no entendían lo que estaba pasando, se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos y cuando el Señor vino les dijo, ¿no pudieron orar conmigo una hora? Y entonces llegó aquel que lo traicionó. El que decía que era su amigo, lo traicionó entregándolo a aquellos que habían decidido matarlo. Y cuando él llegó, cuando Judas llegó al Señor, lo saludó con un beso. Dice aquí en Lucas, mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Lo besó, era la señal. ¿Te acuerdas que te dije que había una señal? Era la señal para que ellos comprendieran, ese era el que había que arrestar. Se llevaron al Señor y entonces comenzó una cuestión de, de un juicio que no era válido, pero que acuérdate que ellos ya habían decidido que el Señor iba a morir. Así que el Señor es entregado en manos de hombres para que lo mataran. Vamos a ver las enseñanzas que que nos deja todo esto. Primero, ¿te acuerdas que el Señor les enseñó acerca del servicio? Los niños cristianos hemos sido llamados a servir a los demás, así como Cristo lo hizo. A veces cuando nos dicen, limpia tu cuarto o saca la basura o tráele un agua a tu mamá o llévale de comer a tu hermano o baña al perro o cualquier indicación, orden que nos den, nosotros a veces decimos, ¿y yo por qué? Que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermana, que se pare él y lo agarre. Yo no tengo por qué hacerlo. Los niños cristianos hemos sido llamados a servir a los demás, así como Cristo lo hizo. Él no era el esclavo, pero se portó como el esclavo por servir a los demás. El servicio es una parte importantísima del cristianismo. Si no hay servicio, no hay cristianismo. Si no servimos a los demás, no somos realmente cristianos. La mesa del Señor. Esto es algo muy importante, chicos, porque el Señor te decía, establece un nuevo pacto. Quiero que te acuerdes cuál es el antiguo pacto. Si has pecado, tienes que llevar al templo un corderito o tienes que llevar una ofrenda donde tú pidas perdón. Perdón a Dios, pero ofreciendo ese corderito o ese animalito como sacrificio. Pero entonces el Señor Jesucristo establece un nuevo pacto y dice, ya no va a ser necesario, ya no traigan animalitos, porque se va a ofrecer el último sacrificio y es un sacrificio perfecto. El último sacrificio. El Señor sería el último sacrificio. Ya no tendría que ser necesario ir con el sacerdote y llevarle tu ovejita, sino ahora sería necesario ir al Padre Celestial y pedir perdón en el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor también establece con este sacramento, así lo llamamos nosotros, con esta actividad del pan y el jugo de uva, cada vez que nosotros somos chiquitos, somos niños, nosotros no participamos todavía, pero cada vez que en nuestra iglesia veamos que esto está ocurriendo, que esto se está celebrando, nosotros recordamos la muerte del Señor, pero también esperamos su venida. El Señor dijo, cada vez que comieren de este pan y bebieren de esta copa, vamos a anunciar la muerte del Señor. Cada vez. Cuando Pablo se lo enseña a los corintios, les vuelve a repetir estas palabras. Cada vez que bebieren del pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor dijo que ya no volvería a comer de
a tomar del jugo hasta que lo haga con nosotros en el reino de los cielos. El Señor vendrá pronto. El Señor nos va a llevar con Él. Y entonces podremos volver a compartir los alimentos con el Señor Jesús cuando estemos en el reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. La última enseñanza de esta clase, no del todo lo que pasó. Hay muchas cosas que sucedieron y te invito otra vez a que leas la Biblia. eh, Empápate de todo lo que sucedió este día. Pero vamos a ver la oración. Si Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, necesitó orar para ser fortalecido por el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar para ser fortalecidos por el Señor? Ahora cuando tú estés angustiado, ahora cuando tú tengas un ataque de ansiedad por algo que va a pasar o por un examen o que tengas miedo, ahora que estés enfermo, ahora cuando atravieses alguna situación difícil, tienes que recordar que hay alguien que se sintió igual y que por lo tanto te entiende. El Señor fue a la cruz, su Padre no lo libró de ese castigo, Él fue a la cruz, pero fue fortalecido a través de la oración. Los niños cristianos también debemos orar. Debemos ser fortalecidos a través de la oración. Y a lo mejor no eres tú el que tiene un problema, a lo mejor es tu papá, es tu mamá, a lo mejor hay alguna situación complicada en casa. Bueno, puedes orar y pedirle al Señor que te ayude en estos momentos difíciles. Dios está con su pueblo, Dios está con los niños, Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y maravilloso, por tu ayuda, por tu presencia, por tu misericordia. Toma la vida de los niños, Señor. Toma sus familias. Susténtalos, Padre Celestial. Bendícelos. Llénalos de tu presencia. Señor, en tus manos ponemos a cada una de las familias. Quizás están atravesando por situaciones difíciles y complicadas, pero tú puedes ayudarles porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, chicos. Vamos a trabajar en nuestro cuadernillo de trabajo. Acuérdate, no lo vayas a dejar todo para el final, no lo dejes para resolver a lo mejor el sábado o el domingo. No, ve haciendo por partes. Si no has hecho nada, ponte al corriente, ponte a trabajar en tu cuadernillo. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana, chicos, estaremos al pie de la cruz, dando gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. No te lo pierdas. Te espero mañana. Yo soy la hermana Sheina. Que Dios te bendiga. Adiós, chicos.